Hello, me voy a Japón. Bueno, o eso es lo que mi amiga se cree. Me pongo por aquí y os explico. Y los abonos gratuitos para viajeros frecuentes. Se supone que me iba a Japón, pero cancelé el plan porque me cagué. Y el caso es que tuve una idea mejor, ¿vale? Que es, en vez de irme a Japón, irme a Italia, que es donde vive mi mejor amiga. Pero con una diferencia, que es que ella no se enterara de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Plantarme ahí en persona y que no se lo espere para nada. Decirle a ella que me voy a Japón, pero realmente me voy a Italia y verla en persona y que ella se quede con la boca abierta, por así decirlo. Son las 9:17, viene el tren en 7 minutos aproximadamente, a las 25 viene. Voy para el aeropuerto, se supone que el embarque empieza a las 10:25 y que vamos rumbo al primer destino, que es Barcelona, a las 11:05. Y después es de Barcelona a Venecia, así que acompáñame en este viaje. Madre mía, no hay como nadie en el aeropuerto. Eso en parte es bueno porque espero de que no haya nadie tampoco en el control. Me faltan realmente 45 minutos, pero no sé, como lo típico, ¿no? De ese miedo a que no llegues a tiempo. Pensaba que iba a llegar mucho más tarde, son las 9:45 y pensaba que iba a llegar a las 10. Madre mía, literalmente no hay nadie, pero cuando te digo nadie, es nadie. O sea, mira lo vacío que está. No había visto todo esto en mi vida. Siempre tengo problemas con los pendientes y espero esta vez no tener problemas con pendientes porque literalmente tengo el triple de pendientes que la última vez que viajé. Compañero y ya está. Pero aquí, lo que hay aquí, de víbora, de vago, que trabajan mal y dándose a los auxiliares que quedan haciendo trabaja. Sí. Pues aquí no se puede grabar, ¿eh? Apágalo. Debería haber venido muchísimo antes. Me ha dejado con todo. Madre mía. Literalmente tengo que empezar a hacer la maleta de nuevo y no sé si me va a dar tiempo, la verdad. Con lo que me costó hacer la maleta, tío, para que literalmente hacer la maleta entera en menos de media hora, porque si no, pierdo el vuelo. En fin. Y la verdad que me sentí hiper mega incómodo, como que empezaron a opinar sobre mí, literalmente. No sé si para bien ni para mal, pero literalmente había como 10 personas trabajando ahí, entre que hay muy poca gente y me hicieron abrir toda la maleta, pues literalmente tardé como 10 o 15 minutos. Empezaron a mirarme todos, a hablar sobre mí. No sé por qué, la verdad. Yo siempre he atacado mucho el hecho de que creo que la gente cuando empieza a hablar de mí y empieza a mirarme de arriba abajo y tal, creo que son por los 40.000 piercing que tengo, que eso como que da muy mala imagen, por así decirlo. Y me empecé a sentir hiper mega incómodo, sobre todo porque yo soy una persona que por mi piel pues se pone como muy, muy, muy roja cuando entra en estado de estrés, nerviosismo, ansiedad, vergüenza, etcétera, etcétera. Y estaba rojísimo, que me iba a explotar la cabeza, porque entre que intentaba hacer la maleta hiper mega rápido y me estaban mirando como 10 personas de trabajadores de aquí, pues como que eso no me ayudaba, la verdad. De hecho, en cuanto terminé una gran parte de la maleta, como 3/4 de la maleta, el resto lo cogí en mano y me lo llevé a otro lado para seguir haciéndolo como más tranquilamente, porque es que si no, no podía, la verdad, sinceramente. De hecho, empecé a ir por otro camino que creía que estaba abierto, pero parece ser que no se cierra a las X horas. Y me dice, oye, esa puerta está cerrada, ¿sabe hablar de español? Y de modo... lleváis escuchándome hablar español como 10 minutos por el tema de las maletas, que si la abro, que si no la abro, que si saco, que si no saco, y ahora me estás diciendo que sí se habla español.
No sé, la verdad. Sí que es cierto que me sentí hiper mega incómodo y me da coraje. Me da coraje sentirme mega incómodo, sobre todo cuando es el tema de mi apariencia. Los piercing da siempre muchísimo de qué hablar y siempre me critican o siempre me miran mal y me miran de arriba abajo por los puñeteros piercing. Yo sé que si no tuviera absolutamente ningún piercing y fuera completamente igual, porque es que en plan, no hay nada de lo que criticar, no hay nada de lo que hablarme mal ni nada. Al llevar el piercing sobre todo del entrecejo, la gente se aburre porque literalmente había 10 o 12 personas trabajando ahí y estaban completamente aburridos y cuando uno se aburre pues empieza a criticar. Es lo que tiene, que tampoco sé por qué tuve que abrir la maleta 40 veces, pero bueno, menos mal que he llegado a tiempo. Ya estoy en el avión, tengo un calor de muerte. Estoy muriendo de calor, de verdad. Pero llevo teniendo calor desde la mierda del control ese. Van un poco tarde, queda un minuto para despegar supuestamente, según la hora. Vale, me he puesto aquí, ¿vale? He buscado como el rincón más vacío del planeta y aquí me voy a quedar literalmente hasta las 6:20, que es cuando empieza el embarque, y a las 7 es cuando se supone que empieza el vuelo. Y tarda también como 1 hora y pico, un poquito, la verdad. O sea, yo creo que lo más pesado ahora mismo va a ser esta escala de literalmente 5 horas, de lo que me queda. Me gustaría descansar un poquito, pero sé que no voy a poder descansar nada, la verdad, sinceramente, porque para empezar está estos respaldos que no te dejan evidentemente tumbarte, y si me tumbaría sería en el suelo. Aquí sí que te escurre mucha más gente, que parte me da miedo quedarme dormido, porque bueno, sí que es verdad que si me quedo dormido pues me pongo 40.000 alarmas, ¿no? Evidentemente, aunque me pusiera 40.000 alarmas me da miedo como quedarme dormido, que no suene la alarma o algo de estilo y perder el vuelo. Es que ya me muero, la verdad, sinceramente. Igualmente sueño no tengo, estoy como cansado, eso sí. Me acabo de levantar ahora, ¿vale? Al final había buscado un hueco que había mucha menos gente, literalmente no había ni un muerto, y ahí me he puesto a descansar, porque a dormir como tal no he dormido, sinceramente. Y me he levantado como media hora antes de que sonara la alarma, porque empecé como a escuchar muchísimo ruido, y es porque había muchísima gente alrededor mía, literalmente. Así que me levanté, me desperté, entre comillas, porque ya estaba medio despierto, y cogí mis cosas y me he ido, básicamente. Acabo de llegar, ¿vale? Y hay una cola increíble. O sea, tanta gente cabe en el avión. Si es que literalmente en el primer vuelo que he cogido éramos como 4 gatos y ahora, no sé, veo demasiada gente para que quepa en un avión. Pues sí, hay más gente también porque el avión es más grande. Porque en el primer avión había solamente 31 puestos, es que no sabe cómo explicarlo, y en este hay 40. Así que sí, en otro orden de cosas, literalmente ando solo aquí, ¿vale? Espero que nadie sea mi compañero, más que nada para yo ponerme en la ventana, porque estoy aquí, me ha tocado en el primer asiento al lado de la fila y como que no me gusta. Bueno, menos me gusta desde el medio, la verdad. Así que mientras esté en uno de los extremos, yo bien feliz. Bueno, pues al final sí que me he quedado solo en estos 3 asientos que ya tengo al lado mía y evidentemente he elegido el que hay al lado de la ventana. Y hay una cosa curiosa que acaba de pasar ahora, que por eso tengo el micro al ladito de la boca, porque
como tengo fama de hablar súper alto y de que se entera absolutamente todo el mundo todo lo que estoy hablando, pues tampoco quiero que se entere las azafatas, porque como estoy en el último asiento, pues están literalmente a escasos 5 metros detrás mía, por no decir menos, la verdad. Entonces lo voy a contar así, un poco en bajini, entre tú y yo. Básicamente hay una azafata que se ha puesto como demasiado histérica para mi gusto. Parece ser que han pillado a una chica que estaba grabando a una de las azafatas mientras estaba dando la explicación de los primeros auxilios y tal, lo típico, ¿no? De que si las puertas para adelante, si las puertas para atrás y toda esa vaina. Y como que una de las compañeras ha pillado a la chica y se ha puesto como súper histérica hasta el punto de que ha empezado a llamar por el telefonillo a todos los compañeros para que estuvieran atentos a cualquier persona que estuviera grabando. Por una parte puedo entenderlo porque, claro, no está bonito, aparte de prohibido, de que grabes a una persona desconocida y sobre todo a un trabajador, evidentemente. Pero no sé, podían haber ido por la chica a decirle que parara la oración, etcétera. No sé por qué no han ido, supongo que no han ido porque como estaba en medio de la aplicación, porque no, supongo que no querían interrumpir la explicación. Y no sé si irán luego, no lo sé, no tengo ni idea. Que te pongan de esa manera en vez de actuar de otro tipo de manera, como, no sé, supongo que estás... Pero bueno, supongo que hay manera de hacer las cosas. Pues ya estamos en Venecia. Pero joder, no sé por qué. Siempre tengo un problema con el tema de datos, tío. Y mira que al aterrizar me has dicho bienvenido a Italia. Puedes consumir internet como si estuviera en España, tal y cual. Pues no lo veo. ¿Y arena no hay? ¿En ningún lado? Sí, pero Cerca, no aquí. 40 minutos. Sí. Es una ciudad muy bonita. El triste era la última ciudad Que se integró a a Italia. fue antes una ciudad del Austria. Hate the way I love you, but you're so sweet. Chulo. I always find a way to say the wrong things. I wish that we were laying in the same sheets, but lately you've been acting like you hardly know me. Hay una cosa muy graciosa de esta casa que básicamente parece como toda una cueva, pero abre la puerta principal. Dios. Ver se ve bien. La verdad. Le ponen pimienta negra encima. Sí. Y puedes decidir tú si echarle más queso o menos queso. Ni carta, ni manga, ni nada. No sirve para nada, Karen. ¡Y yo!